proezas, la que sana el corazón y me libera. Habita en mi alma, alegra mi existir. Tu palabra en mi ser hace proezas. De la profecía de Daniel. En aquellos días, los hombres espiaron a Daniel y lo sorprendieron orando y suplicando a su Dios. Luego se acercaron al rey y le hablaron sobre la prohibición. Majestad, ¿no has firmado tú un decreto que prohíbe durante 30 días hacer oración a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones? El rey contestó: el decreto está en vigor como ley irrevocable de medos y persas. Ellos le replicaron: pues Daniel, uno de los deportados de Judea, no te obedece a ti, majestad, ni acata el edicto que has firmado, sino que hace su oración 3 veces al día. Al oírlo, el rey, todo sofocado, se puso a pensar cómo salvar a Daniel y hasta la puesta del sol estuvo intentando librarlo. Pero aquellos hombres le urgían diciéndole: Majestad, ¿sabes que, según la ley de medos y persas, todo decreto o edicto real son válidos e irrevocables? Entonces el rey mandó traer a Daniel y echarlo al foso de los leones. Y dijo a Daniel: que te salve tu Dios al que veneras fielmente. Trajeron una piedra, taparon con ella la boca del foso, y el rey la selló con su sello y con el de sus nobles, de manera que nadie pudiera modificar la sentencia dada contra Daniel. Luego el rey volvió a su palacio, pasó la noche en ayunas, sin mujeres y sin poder dormir. Por la mañana, al rayar el alba, el rey se levantó y fue corriendo al foso de los leones. Se acercó al foso y gritó a Daniel con voz angustiada. Le dijo a Daniel: Daniel, siervo del Dios vivo, ¿ha podido salvarte de los leones tu Dios al que veneras fielmente? Daniel le contestó: viva el Rey eternamente. Mi Dios envió a su ángel a cerrar los fauces de los leones y no me han hecho ningún daño, porque ante él soy inocente. Tampoco he hecho hacia ti nada malo. El rey se alegró mucho por eso y mandó que sacaran a Daniel del foso. Al sacarlo del foso, no tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Luego el rey mandó traer a los hombres que habían calumniado a Daniel y ordenó que los arrojaran al foso de los leones con sus hijos y esposas. No habían llegado al suelo del foso y ya los leones los habían atrapado y despedazado. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que pueblan la tierra: paz y bienestar. De mi parte queda establecido el siguiente decreto: que en todos los dominios de mi reino se respete y se tema al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo que permanece siempre. Su reino no será destruido, su imperio dura hasta el fin. Él salva y libra, hace prodigios y signos en el cielo y en la tierra. Él salvó a Daniel de los leones.
Palabra de Dios. Al salmo respondemos diciendo: ensalzadlo con himnos por los siglos. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Noche y día, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendiga la tierra al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan que entonces está cerca su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en medio de Jerusalén, que se alejen; los que estén en los campos, que no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumpla todo lo que está escrito. Ay de las que estén encintas o criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por gentiles, hasta que alcance su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Palabra del Señor. Mi querida familia de nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada, hoy la palabra de Dios, el mismo Jesús dice que tenemos que estar despiertos, es decir, en oración, porque si llega algún momento difícil, nosotros estaremos preservados. La verdad, mis hermanitos, que no tenemos por qué temer a nada. Pueda que hoy el Evangelio habla acerca de esos tiempos tan difíciles, pero mis hermanitos, tengamos en cuenta lo que pasó ahí con Daniel. Daniel tenía enemigos, querían deshacerse de él, que el rey los matara, que el rey acabara con Daniel porque le tenían envidia. Daniel era una persona de mucha oración. Dice la palabra de Dios que Daniel oraba 3 veces al día. Él quería tener un contacto permanente con Dios, pero cualquier tiempito libre, la hora del almuerzo, sacaba un tiempito porque él tenía que estar bajo el mando de los empleados del rey. Entonces él no podía disponer de su tiempo. Pero a la hora del desayuno, o sea, muy temprano, él se levantaba y oraba para tener contacto con Dios, para mantenerse en el día preservado de esos enemigos que se había ganado. Querían hacerle mucho daño, pero la oración lo protegía. Él, a pesar de sus ocupaciones, sin embargo, no dejaba de encontrarse con el Padre Celestial. Y dice también la palabra de Dios que al mediodía
del almuerzo disponía un tiempito también en la hora del almuerzo para encontrarse con Dios, irle presentando todos los detalles del día para no perder esas bendiciones, ¿sí? Y en la noche igualmente, hermanitos. El Señor siempre respalda, libera, renueva a todos aquellos que le son fiel. Y hay muchas maneras de ser fiel, pero aquí en este caso la palabra de Dios habla acerca de la oración. En medio de las dificultades, porque lo tenían amenazado de muerte, él no le importó que lo fueran a matar por tener contacto con Dios, porque había el rey firmado un edicto que los que no le oraran a los otros dioses, porque el rey no era, mejor dicho, los únicos que creían en Dios eran el Dios vivo y verdadero, ¿no? Los hijos de Dios, el pueblo de Israel. Los demás eran paganos, adoraban otros dioses y pretendían que estos hijos de Dios, elegidos por Dios, como es el pueblo de Israel, dejaran a Dios a un lado y se fueran tras otros dioses, tras otras cosas, al paganismo, ¿sí? Al mundanismo, mejor dicho, la vida mundana, ¿sí? ¿Me entienden? Porque, hermanitos, la verdad es que Dios está mirando cada paso de sus hijos, ¿sí? Como decía ayer en el Evangelio, que hasta un cabello de nuestra cabeza los tiene contados. Y Dios estaba mirando todas las trampas que le estaban tendiendo los enemigos. Daniel, él tenía que estar sometido a las órdenes del rey. Sin embargo, en esto sí no se sometió, que era un edicto firmado que nadie podía adorar a otro dios, sino solamente a los dioses que ellos tenían. Y Daniel en eso sí no. Él no obedeció porque, como dice un versículo bíblico ahí en Hechos de los Apóstoles, hay que primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque hay 4 voluntades, hermanitos. Uno puede hacer en un momento la voluntad de Dios, como la hizo Daniel. Otros pueden hacer en determinado momento la voluntad de otras personas. Y vemos cómo cuántas amistades, ¿sí?, son sometidas a los caprichos del amigo o de la amiga, ¿sí? Entonces no hacen su propia voluntad, sino por complacer al novio, la novia, o al esposo o la esposa, terminan renunciando a Dios. Y hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Recordemos ese versículo de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y hay otros que hacen su propia voluntad, su capricho. No, es que yo voy a hacer esto y punto, y se hace, y no consultan con Dios si es la voluntad o no es la voluntad, y por eso fracasan. ¿Cuánta gente ha fracasado hoy día? Porque se creía que tenía mucha inteligencia, que todo lo que organizaba era perfecto y que todo tenía que salirle bien, y no fueron así las cosas. Porque solamente sale bien las cosas, los resultados muy buenos, los que aprenden a hacer la voluntad de Dios. De lo contrario, hay muchos riesgos de perder todo, quedar arruinado, porque cuando uno hace su propia voluntad, lo más fijo es que va a cometer errores, porque somos humanos. Y los errores siempre llevan al fracaso, a la ruina. Hermanitos, y la otra voluntad es que muchas personas también hacen la voluntad del Satanás, de los espíritus malignos, engañadores. El mundo está rodeado y lleno de engañadores, que el demonio utiliza personas para engañarlos. Y se dejan creer, por no pedir la inspiración del Espíritu Santo, que sí es la voluntad de Dios. Pero no, uno se acelera y ya planeé esto y tiene que ser así, porque dice la persona, es que yo me propongo hacer esto y las cosas tienen que darse. No, hermanitos, como dice un proverbio, los planes son del hombre, la palabra final la tiene Dios. Es Dios quien tiene la palabra final, como pasó aquí con Daniel. Estos hombres pretendían que acusaron a Daniel, ¿no? Pero pretendían deshacerse de él porque le tenían envidia, puesto que él era
como era hijo de Dios, todos los que le servimos a Dios, donde quiera que vayamos, pues van a tener en cuenta nuestra hoja de vida, van a tener en cuenta nuestra amistad, van a tener en cuenta, mejor dicho, a nosotros como personas nos van a valorar donde quiera que vayamos. ¿Por qué? Porque llevamos impregnado en nuestras actitudes las cosas de Dios, y todo lo que es de Dios, pues eso es atraer bendiciones. Entonces Daniel tenía mucha envidia a aquellos hombres porque el rey lo quería mucho, puesto que Daniel era un hombre honesto, una persona responsable, una persona honesta. Mis hermanitos se ganan el cariño de todo mundo, y el rey le había tomado mucho cariño a Daniel. Por eso los otros le tenían envidia. ¿Y cuál era la diferencia? Que los otros tenían otros dioses paganos, y Daniel, el Dios vivo, el que tenemos nosotros, que nunca nos falla. Y le acusaron y engañaron al rey para que lo mandara al foso de los leones. En ese tiempo la muerte era a través del foso de los leones. A eso encerraban a los leones, y obviamente ellos en ese encierro se ponían peor que una fiera, ¿sí? Ellos son una fiera, pero se doblaba todavía. Y ahí los metían a todos los que cometían algún error, los mandaban al foso de los leones, y no terminaban de entrar cuando ya eran despedazados, porque los leones les gusta comerse la carne humana también, ¿no? Entonces, mis hermanitos, cuando ya el rey se levantó al otro día, se puso muy triste, él no quería, pero como había los engañadores, los enemigos de Daniel habían engañado al rey para que firmara, y lo acusaron por envidia. Bueno, entonces le tocó sostenerse el rey y dejar que se cumpliera lo que él había firmado, pero él no lo firmó a conciencia de pensar que era porque Daniel, los enemigos querían perjudicarlo, no, engañado por estos hombres. Y al amanecer le dice a Daniel: Daniel, ¿aún vives todavía? El rey tenía la esperanza que el Dios de Daniel lo favoreciera, y así fue. Dios mostró su gloria, porque Daniel contestó: aún vivo todavía, mi rey. Y el rey se puso feliz y lo miró, y no tenía ni un rasguño, y se dio cuenta que Daniel tenía un Dios, y es el Dios que nosotros tenemos, y el único Dios, no existe otro Dios fuera de él. Y por eso el rey se convirtió. Y se dio cuenta al convertirse, obviamente, que llega el Espíritu Santo y le ilumina la maldad que habían hecho los otros, y le hace pagar la justicia. Esa es la justicia de Dios. Dios hace justicia a sus hijos. Cuando un malvado, alguien quiere hacerle daño, el mal que le quieren hacer se le devuelve a la misma persona, porque nosotros tenemos esa protección. Nada ni nadie puede hacernos daño, porque como dice el Señor, no te sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad llegará a tu casa, porque Él está con nosotros, mis hermanitos, no hay que tener miedo. Y así fue que el rey le hizo justicia a Daniel y envió a aquellos enemigos y toda su familia a que los metieran en ese foso de los leones. Y dice la palabra de Dios que no acabaron de meter esas familias cuando ya los leones los despedazaron. Y Daniel dice que él sobrevivió, porque cuando los leones se lanzaban, venía un ángel y le tapaban la boca, le cerraba la boca a los leones. La protección de Dios, mis hermanitos. Fuera temor, porque el Señor nos favorece. Aquí está la prueba verdadera, como es la de Daniel. Daniel fue liberado del foso de los leones porque él estaba con Dios, y los que estamos con Dios, hermanitos, siempre, al final puede ser, o puede ser antes, pero Dios nos defiende, nos protege y nos da una vida victoriosa. Daniel, luego de esto, alcanzó la victoria, porque ahí en el palacio llegó a tener cargos altos, mejor dicho, a nivel intelectual, a nivel material, a nivel económico, en todos los niveles. Daniel era un hombre muy nombrado, muy famoso, poderoso ahí, porque eso es lo que hace Dios, ponerlo a uno por encima de los enemigos. Y tendremos antes no tenemos que pedir prestado, sino lo contrario, tenemos para prestar. Las deudas no son de Dios. Así que la palabra de hoy nos da esa gran lección, que todo aquel que quiera hacer daño, que quiera hacer maldades, termina enlazado con su propia maldad, se le devuelve a ellos mismos. Y Dios defiende
a sus hijos, es la promesa, cuida y vela de nosotros, y luego el Señor nos da mejores bendiciones como le pasó a Daniel, poder. Daniel llegó a ser muy famoso. Daniel, el Señor quiere que nosotros seamos como ese Daniel, fieles a Él. Él nos defenderá y ningún mal vendrá a hacernos daño. Por lo contrario, nos pondrá por encima de todas las situaciones difíciles que se nos pueden presentar para mostrar su gloria. Y este rey se convirtió al verdadero Dios y hizo que todas las naciones que él gobernaba se convirtieran, y dice que es un Dios vivo, y que nosotros a veces no lo repetimos, y el rey sí lo dijo, es un Dios vivo que sana, libera, hace milagros, prodigios. Así terminó diciendo el rey. Que ojalá nosotros podamos repetir las palabras de este rey. Tenemos un Dios vivo, un Dios que sana, un Dios que libera, que hace milagros, que hace prodigios. Hermanitos, y verás la gloria de Dios. No se te olvide que hoy terminamos más bien. Hoy no, es mañana cuando se termina. Pero bueno, para que recordemos que estamos en la novena de preparación a la gran fiesta de la Virgen, de la medalla milagrosa. Los que han hecho, hermanitos, yo también la hice. Esta novena aprendemos muchas cosas y nuestra fe crece, y por eso es que llegan los milagros. Y yo sé que todo lo que he pedido 4 milagros, y se los voy a contar la semana entrante cuando ya tenga esos milagros, porque se necesitan milagros. Todos tenemos cada día algo para pedir, y especialmente reclamar milagros, porque para eso tenemos un Dios vivo, como dijo el rey, que hace y obra milagros, como lo hizo con Daniel. Mis hermanitos, la verdad, no te pierdas. Y si no han hecho la novena, empiecen a hacerla. Yo la estaba haciendo, pero sin embargo, como me fui a un ayuno de 3 días, durante el día, la hice completo. El primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta que la terminé. Y sigo haciéndola, lo que venía haciéndola diariamente, pero uno la puede hacer durante un día. Un día que tú te quieras tener un retiro, que quieras tener un ayuno o hacer una vigilia. Hermanitos, estas novenas están ahí en nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada, y yo la hice y aprendí mucho más de lo que es esta advocación y por qué ella dijo: yo soy la Inmaculada, la Inmaculada Concepción, y el pueblo la escogió como la patrona de la Virgen de los Milagros el sábado. Y el domingo tenemos el gran Congreso Internacional. Mis hermanitos, sigan orando para que todos los que nos conectemos a las 4:30 de la mañana en esta transmisión, hermanitos, recibamos los milagros. La Virgen María nos va a ayudar también, y el domingo también el Señor sigue obrando esos milagros. Y vamos a invitar a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de los Milagros, de la medalla milagrosa. Y el domingo también ella va a estar intercediendo. Va a ser un congreso sorprendente. Haré oraciones en vivo y en directo. Estaré haciendo las oraciones. La mayoría son de liberación, rompimiento, ataduras y maldiciones. No te lo pierdas. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Recibe la bendición de Dios para tu vida, para tu familia, hoy y siempre.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi querido hermanito, hermanita que no deja pasar un solo día sin escuchar esta poderosa palabra que da vida, yo quiero invitarte para que coloques ahí en el comentario una frasecita, puede ser esta: Señor, gracias porque sé que tú vas a permitir ver la gloria de Dios a través de tantos prodigios y milagros que va a obrar en mi vida y en toda mi familia. Comparta esta palabra, mis hermanitos, a muchas personas más, para que ellos también vean la gloria de Dios. Y si tienen alguna petición especial, pueden enviárnosla a este número de WhatsApp, al 321-972-1833 o al correo electrónico fucomin@gmail.com. Dar un me gusta en la manita izquierda. Recuerden, mis hermanitos, que mañana estaremos nuevamente con la palabra que da vida. El Gran Congreso Internacional Mañanero el próximo domingo invita a muchos familiares y amigos para que ellos también se conecten a través de esta transmisión. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Eucaristía, Jesús, Eucaristía, lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Presencia viva. Tu palabra en mi ser hace proezas, la que sana el corazón y me libera.